Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 12 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa que llega un poquito tarde, un poquito más tarde de lo habitual, muchas peleas que ver que no pude ver en directo el fin de semana, muchas peleas que analizar de cara a este siguiente fin de semana, destacando pues por supuesto el maravilloso UFC 322 que se viene a la vuelta de la esquina en tan solo 3 días. Como comentaba, un programa que publico un poquito más tarde de lo habitual. Ya sabéis que suelo pues postear los podcasts los domingos, los lunes, los martes, ¿no? Cuando se demora un poco. Y este programa pues se va a subir en principio hoy miércoles 12 de noviembre, que es cuando estoy realizando la grabación. Un programa en el que habrá mucho que analizar, tanto pasado como futuro, ya que hemos tenido evento Fight Night, evento en el UFC Apex de Las Vegas, en el estado de Nevada, y también tendremos ese espectacular evento numerado UFC 322, que nos dejará pues auténticos peleones y que por supuesto pues analizaremos combate a combate en la segunda mitad de este programa. Pero lo primero, como ya sabéis, lo que solemos hacer en este podcast en 4 onzas es analizar lo último que ha ocurrido, lo más reciente, que ha sido este UFC Fight Night. Gabriel Bonfim contra Randy Brown, segundo evento consecutivo en el UFC Apex y un evento pues bastante entretenido. No pude verlo en directo, he tenido que verlo en diferido a lo largo de esta semana. Es un evento que nos trae pues novedades muy importantes en varias divisiones clave de la UFC. Nos ha traído alguna que otra sorpresa, también algún que otro KO absolutamente espectacular, y un evento pues que abría con un buen combate, los larguísimos Jackson McVeigh y Zach Reese que protagonizaban el primer combate de la noche, el combate de apertura, una pelea muy igualada, una pelea que en el primer asalto estuvo muy pareja, pero luego en el segundo Zach Reese, tirando pues quizás de veteranía, lograba pues dominar a Jackson McVeigh en el suelo para, en uno de estos scrambles, ¿no? En uno de estos movimientos rápidos que se hacen en el suelo, tomar la espalda de McVeigh y conseguir el mataleón en una pelea que sobre todo en el primer asalto pues había habido varios intercambios y había estado pues sobre todo bastante pareja. Nueva victoria de Zach Reese, que además se lleva un bono por actuación de la noche, y Jackson McVeigh suma pues aquí su segunda derrota consecutiva en la UFC tras esa derrota sufrida contra Bruno Ferreira en su debut. Luego tuvimos alegría para el público, los fans hispanohablantes, que fue la victoria de Danielson Cora Marcos contra Miles Jones, pelea complicada del peruano, lo solventó de la mejor forma posible, con un mataleón también que durmió a Miles Jones en el segundo asalto, en una pelea que estaba dominando Danielson Cora Marcos, muy fuerte, ante un Miles Jones muy experimentado, muy complicado. Victoria fundamental para Dani Marcos, 18ª victoria profesional, que se dice pronto, y sigue pues progresando en este peso gallo, una de las victorias más importantes en la carrera del luchador peruano. Luego tuvimos enfrentamiento entre Denise Gómez y Tessia Pennington, confirmándose pues lo que comentaba en el programa anterior. Denise Gómez mucho más física, más fuerte, una pelea que se realizó pues prácticamente con ambas de pie, y ahí pues Denise Gómez se impuso a placer, dominando pues prácticamente todos los minutos y todos los momentos del combate, consiguiendo una de las victorias más claras y más cómodas
en su carrera. Promete bastante Denise Gómez, buena peleadora y mucho futuro por delante. Todo lo contrario de Tessia Pennington, Tessia Torres, que ya pues prácticamente afronta, ¿no?, el final de su carrera. Luego llegó también una de las mejores actuaciones de la noche, de estas preliminares, que fue la victoria de Josh Hockett contra Max Jiménez por KO, justo antes de que finalizara el primer asalto. Sufrió bastante Josh Hockett, que partía como claro favorito en esta pelea con las patadas y los low kicks de Max Jiménez, que en este caso pues lanzaba con fuerza, impactaba en las piernas de Hockett, que mostraba evidentes signos de sentir esos golpes, pero en uno de esos puñetazos que lanzaba Hockett pues llegaban al mentón del peleador brasileño, que caía al suelo y era finalizado por el norteamericano. Josh Hockett, peleador invicto, 7-0, viene del FA, sobre todo bueno en el wrestling, buen grappler, con poder de KO, por supuesto, como peso pesado que es. No es especialmente atlético, pero sí que es un buen deportista, yo creo que con buena capacidad de cardio, y ahora mismo pues se está enfrentando a rivales bastante asequibles. Creo que tiene futuro en la UFC, que tiene buen nivel, que para ser peso pesado se desenvuelve bien en todas las áreas. Hay que ver pues todavía dónde está el tope del peleador norteamericano, un luchador que incluso ha llegado a pasar de forma profesional por la NFL, que es la liga de Estados Unidos de fútbol americano, donde hay auténticos monstruos a nivel físico. Luego tuvimos victoria también muy clara de Jacqueline Cavalcanti, la portuguesa, sobre Mayra Bueno Silva. Pelea que dominó Cavalcanti de principio a fin. Victoria muy clara, imponiendo su físico, su alcance, su estilo. Y Mayra Bueno Silva no pudo hacer nada, ¿no?, para frenar ese ritmo, para intentar robar minutos. No consiguió derribos y fue superada en todo momento por la portuguesa, que consiguió pues la victoria, como no podía ser de otra manera, por decisión unánime. Y luego llegó una de las grandes sorpresas, al menos a nivel personal, que fue la derrota de Ricky Simón frente a Raoni Barcelos. Por supuesto, hay que tener en cuenta el estado de forma en el que llegaba Raoni Barcelos, un veterano de la UFC, de las artes marciales mixtas, 38 años, en una muy buena racha, habiendo vencido al ex campeón Cody Garbrandt, habiendo robado el invicto a Peyton Talbot en una de las mayores sorpresas de este año 2025, pero pues tenía frente a él a todo un Ricky Simón, un peleador también con muchísima experiencia en la UFC, más joven, un auténtico animal a nivel de cardio, muy fuerte, entrena en el American Top Team de Portland. Y yo me llevé la sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta pues cómo evolucionó la pelea en un primer asalto que ganó Ricky Simón, y luego un segundo y un tercer asalto que ganó Raoni Barcelos con su boxeo. Sorprendente que Raoni Barcelos frene a Ricky Simón, que imponga su estilo en los asaltos 2 y 3, sobre todo teniendo en cuenta cómo es Ricky Simón. Me sorprendió bastante que Ricky no consiguiera derribos, que no intentara robar ese tercer asalto, que se llevó también de forma muy clara el brasileño, y para mí una sorpresa en una pelea que empezó con el primer asalto para el americano, y luego Barcelos acabó remontando la pelea. Para mí un guión no muy sorprendente, no para nada previsto. Barcelos confirma, ¿no?, que la edad es solo un número, que no está tan lejos tampoco de retirarse, y Ricky Simón por contra me decepciona en este combate. Él venía de ganar a Javid Basharat, venía de ganar a Cameron Smuderman, y esta derrota frena también en seco a Ricky Simón, que todavía tenía mucho futuro por delante, y con esta derrota, sobre todo de la forma en la que ha llegado, no sé yo qué esperar de Ricky en los próximos combates o de cara a su futuro. Luego tuvimos como cierre de las preliminares el enfrentamiento entre Jamal Emmers y Haider Amil, también una sorpresa por cómo se desarrolló, un combate en el que Emmers fue de menos a más, Amil fue de más a menos, un guión
tampoco, también para nada esperado. Haider Amir superado arriba y en el suelo por Jamal Emmers, nunca pudo apretar, nunca pudo poner en aprietos a Emmers, un Emmers que dominó los últimos minutos de pelea, llevando a Amir en el suelo y controlándolo con su grappling. Emmers suma ya su triunfo número 22, Haider Amir suma su segunda derrota profesional, segunda derrota consecutiva después del KO que sufrió en medio minuto contra José Delgado, y deja pues Jamil muestras claras de que quizás pues no es ese peleador que tanto prometía en su momento, sobre todo porque ya no es el peleador que tanto aprieta, superado. Yo no sé si esa derrota contra José Delgado tan pronto pues le destrozó anímicamente, pero vamos a ver, ¿no?, qué versión vemos de Amir, que también es un veterano, y si recupera, ¿no?, esa impulsividad, ese intentar, ¿no?, finalizar al rival en las combinaciones, porque vi a un Amir muy apagado, muy superado contra un Jamal Emmers, que por supuesto es un peleador complicado, con buen grappling, con muy buena técnica. Luego llegó la sorprendente victoria, entre comillas, de Christian Leroy Duncan frente a Marco Tulio, con para mí el mejor KO de la noche, un KO que dejó seco a Marco Tulio en el segundo asalto, una pelea que se le estaba complicando a Christian Leroy Duncan, pero ese KO, ¿no?, ese codo giratorio, ¿no?, ese golpe giratorio que conectaba en Tulio, lo sacudía, ¿no?, gravemente, y ahí pues Christian Leroy Duncan es el letal, olió la sangre, fue a por ella y consiguió pues la victoria más importante en su carrera, probablemente, contra un Marco Tulio que venía muy fuerte, muy complicado, una muy buena pelea esta del peso medio, y una victoria muy importante del europeo, del inglés, que es un peleador imponente a nivel físico. Técnico, le falta o le falla sobre todo por momentos esa falta, ¿no?, de agresividad, ese ir a por la pelea, esa sangre, ¿no? Pero pues aquí con su técnica, con su físico, con ese golpe también pues fortuito o suertudo, consiguió pues hacer lo que nadie había hecho con Marco Tulio y conseguir ese KO, que por supuesto pues le dio también un bono por actuación de la noche. Y luego pues llegó la victoria también por KO de Chris Padilla contra el primer Bonfim del evento, en este caso Ismael Bonfim, el ligero, ¿no?, de los hermanos Bonfim, un Ismael Bonfim que protagonizó el momento más lamentable del pesaje, ya que se pasó del peso pactado por 5 libras, dio 161 libras en lugar del límite, que son 156 libras, el límite del peso ligero para peleas que no son de campeonato. Lo pasó, aún así la comisión atlética le permitió continuar, le dio una compensación a Chris Padilla, a Taco Padilla, y en el combate pues Taco Padilla, con su ritmo incansable, presionando, consiguió pues finalizar a Ismael Bonfim con golpes de ground and pound, buena detención por parte del árbitro, muy buena actuación de Chris Padilla, que a principios de semana partía como claro no favorito, y luego sobre todo también fruto de ese fallo del pesaje, de la mala imagen que dio Bonfim en la báscula, las probabilidades se empezaron a igualar, y ya a la hora del combate pues creo que incluso Taco Padilla partía como favorito. Nueva decepción de Ismael Bonfim, tanto el día anterior a la pelea como el día de pelea. Vamos a ver cómo se recupera, se acaba subiendo de división, pero ese fallo por 5 libras en el pesaje no tiene justificación alguna, y sobre todo esa derrota pues hace que duela el doble y que importe el doble para la UFC. Derrota importante, derrota que puede marcar el futuro de la carrera de Bonfim por los antecedentes y por cómo sucedía. Luego tuvimos la victoria de Uros Medic contra Muslim Salikov en el primer asalto, muy rápida, en poco más de un minuto. KO, conecta Uros Medic contra Salikov, cae Salikov rendido y el árbitro detiene la pelea. Cazó el europeo a Salikov y no pudo hacer nada el ruso. Era una pelea que todo apuntaba que iba a terminar rápido. Llegó limpio ese golpe sobre Salikov, que cayó al suelo, y ahí Uros Medic, que es un peleador sobre todo muy peligroso con el boxeo y con el kickboxing en los primeros minutos de pelea, aprovechó ese momento y consiguió pues la finalización. Perfectamente le podría haber valido un bono a Medic,
pero no fue así, porque ya sabéis que en este evento hubo muchísimas finalizaciones muy buenas y como habréis visto, pues Christian Leroy Duncan, Josh Hockett, Zach Reese y una que veremos también a continuación que también sirvió para que el protagonista pues se llevara un bono por actuación de la noche. Y luego pues tuvimos en la pelea coprincipal el enfrentamiento del peso mosca entre Joseph Morales, flamante campeón y reciente campeón del The Ultimate Fighter, y Matt Snell, ex participante también del The Ultimate Fighter. Una pelea muy desequilibrada, una pelea que se decidió también muy pronto. Joseph Morales muy superior en el suelo, caza con la guillotina a Matt Snell, suma su 14ª victoria como profesional. Snell suma su 10ª derrota como pro. Joseph Morales, peleador que estuvo en la UFC, fue cortado, pues confirma su buen estado de forma, no pierde desde 2018, dio una sorpresa increíble en la final del TUF ganando a Libby Idris, y aquí pues gana a un Matt Snell que siempre es complicado, sobre todo si la pelea va al suelo, un Matt Snell técnico, y sobre todo pues gana Matt Snell en el terreno de Snell. Victoria increíble de Joseph Morales, que ya en su segunda pelea en UFC coprotagoniza un Fight Night, y una victoria muy importante para un peleador que apunta muy alto en este peso mosca. Y luego ya pues llegamos a la pelea principal, ese main event entre Gabriel Bonfim y Randy Brown, pelea del peso welter, una pelea entre dos peleadores muy técnicos, y un combate pues que apuntaba, ¿no?, a peleón, sobre todo si se alargaba. No fue así, el combate se decidió en 7 minutos, segundo asalto, Gabriel Bonfim conectaba en el clinch una rodilla sobre Randy Brown, y con el ground and pound pues conseguía la finalización. Estaba ganando claramente la pelea Gabriel Bonfim, estaba reventando los apoyos, las piernas del jamaicano, y iba camino, ¿no?, sobre todo de ganar el segundo asalto. Sí que es cierto, como comenté en la previa, que Gabriel Bonfim suele ir de más a menos y Randy Brown suele ir de menos a más, por lo tanto habría que ver, ¿no?, cómo había evolucionado la pelea en el caso de que se alargara un poco más, pero aquí Gabriel Bonfim pues mostró una muy buena versión, muy, muy inteligente, dañando a Randy Brown, que estaba muy incómodo con el boxeo, alternando continuamente la guardia, y en esa rodilla, en ese clinch, que sí que parece pues bastante fortuita, aunque la conecta de manera inteligente, noqueaba a Randy Brown y sumaba pues ya no solo la victoria, también el bono por actuación de la noche, y se coloca ya 19-1, 19 victorias, solo una derrota. Ya sabéis que Gabriel Bonfim solo tiene una derrota en la UFC, y la sufrió de manos de Nicolás Dalby en una pelea pues muy rara, una pelea muy extraña. Y ahora pues tenemos a un Gabriel Bonfim totalmente enrachado, con 4 victorias consecutivas, las 3 últimas contra rivales de muy buen nivel: Stephen Wonderboy Thompson, Randy Brown, también Keyos Williams. Para mí perdió contra Thompson, pero aún así pues oficialmente 2 de los 3 jueces le dieron la victoria al brasileño. El techo de Gabriel Bonfim en esta división, en este peso welter, hay que verlo todavía. Hay que verlo en peleas a 5 asaltos que se alarguen. Y yo no confío mucho en su cardio, sí confío en su inteligencia. Es un peleador buenísimo en los primeros minutos de pelea. Posiblemente sea top 3 de la división en los primeros asaltos. Y vamos a ver, ¿no?, dónde está el techo de Bonfim, que aprendió con esa derrota frente a Dalby, un peleador muy bueno, también su hermano. Pero hay que ver, ¿no? Hay que esperar todavía. Ha confirmado, ¿no?, con esta victoria, que tiene muy buen nivel. Decepciona en parte Randy Brown, y el techo pues todavía no se sabe cuál será. Y analizado ya de forma bastante rápida, de forma express, este UFC Fight Night, toca pues repasar un poquito qué es lo que se viene en esta semana Ecuador de noviembre, una semana que por supuesto gira en torno a UFC 322, pero que aún así pues nos va a traer varios eventos pequeñitos con protagonistas españoles, protagonistas hispanoamericanos, ex peleadores UFC,
una serie de eventos, ¿no?, bastante interesantes, y sobre todo todos aquellos, ¿no?, que disfrutamos de las artes marciales mixtas, tanto las grandes carteleras, las grandes promotoras, como también las promotoras más pequeñitas, las promotoras más regionales. Pues una semana muy entretenida y sobre todo pues con eventos, con peleadores ya conocidos y con promesas del deporte. Lo más importante, los más importantes, pues tendremos por ejemplo el FA, el número 222, con un main event bastante bueno. Este evento se va a realizar en Massachusetts, estado de Connecticut. Nos va a traer un main event que va a disputar el peso ligero, cinturón que posee actualmente el brasileño Vinicius Pires. Se va a enfrentar a Artem Belag, una muy buena pelea, bastante entretenida. Luego vamos a tener al chileno José Ferreira enfrentándose a Joe Giannetti en la cartelera principal. Tendremos al uruguayo Gustavo Pintos, invicto, enfrentándose a Rivaldo Carvalho. La hermana de Alex Poatán Pereira, Chama, Aline Pereira, se va a enfrentar a Naira Rep. Aline Pereira está con récord 1-2, nada que ver con su hermano. Y este pues va a ser un evento del FA interesante por los protagonistas, por la pelea principal y por los luchadores pues latinoamericanos, tanto Ferreira como el uruguayo. Luego también tendremos KSW en Polonia, ya sabéis, promotora muy importante a nivel europeo. Vamos a tener por ejemplo a Marcin Held, ex peleador tanto de UFC como de Bellator, y que creo que también ha peleado en PFL. Vamos a tener pues también peleando a Valeriu Mircea, que es un luchador moldavo bastante bueno. A mí me gusta mucho, es un peleador con muchos combates en Europa. Creo que también llegó a pelear en Bellator. Viene de enfrentarse nada más y nada menos que a Saladin Parnas, campeón de KSW. Esta pelea fue hace más de año y medio, y aquí pues se enfrenta a Wilson Varela, el francés. Muy bueno este Mircea. Tendremos también White Warriors, el evento número 65, que nos traerá pues el cinturón del peso paja femenino. Lani Silva contra su compatriota Michelle Oliveira. Tendremos también por aquí al ruso Shamitkan Magomedov, que es un peleador al que hemos visto bastante, o al menos yo he visto bastante también en LFA, muy bueno. Vamos a tener también a Walter Cogliandrio, que es un peleador italiano que debió enfrentarse a Kevin Cordero en ese evento LFA de Tenerife, pero Kevin Cordero pues tuvo problemas legales y no pudo participar en esta cartelera. Y en definitiva una cartelera de White Warriors entretenida, y que en este caso pues si puedo ver en diferido, porque en directo me será complicado, pues veré alguno de estos combates. Y también como evento telonero de UFC 322, pues tendremos Cage Warriors, el número 196, este sábado, evento en la capital inglesa, en Londres. Muy buena cartelera. Lamentablemente se nos cae la pelea que había programada aquí para Manu del Valle Moucid, peleador sevillano, peleador que entrena muy cerquita de donde vivo, a pocos kilómetros. Se ha caído su pelea, no han podido encontrar reemplazo y Manu pues no peleará en esta cartelera. Una lástima. Aún así, muy buena velada. Nos va a traer dos peleas por el cinturón. El del cinturón pues gallo, que van a disputar Shirzad Kadrian y el portugués Elton Armindo, auténtico combatazo. Y también el del cinturón del pluma, que van a disputar Solomon Simon, el irlandés, y Kayke Araújo, el brasileño. Dos buenas peleas. También vamos a tener el regreso de Jordan Buchenik a Cage Warriors, peleador que ya sabéis pasó por UFC, perdió contra Chris Duncan y fue cortado con dos derrotas en la compañía. No llegó a conseguir ningún triunfo. Prometía muchísimo Buchenik, mala suerte. Aún así es un peleador joven que puede volver a la UFC. No sería el primero ni el último al que le pasa eso. Aquí se va a enfrentar a Torpal Merjoev, peleador invicto, un peleador bastante bueno que ya cuenta con experiencia en Cage Warriors. Ganó a Teddy Stringer por Ninja Choke
hace muy poquito, en verano de este año, en el segundo asalto. Y vamos a ver, ¿no?, qué versión nos encontramos de Jordan Buchenik. Luego tendremos, por ejemplo, un enfrentamiento en la cartelera principal entre Lupoli y Yawani Scott, Thomas Gromval, el peleador que se enfrentó a Cher Sosa en FSR por el cinturón y que fue dominado por Cher Sosa. Luego tendremos también por aquí a Tariq Pell, un peleador que promete bastante, Brad Wheeler, veteranísimo, Thomas Paul, peleador sordo muy carismático. Y, por ejemplo, pues tenemos a la española Caroline Olivares, que abrirá el evento, ¿no? Con la primera preliminar enfrentamos a la local Riri Hudson, una pelea muy complicada para Olivares. Seguramente pierda porque es la típica pelea que en este caso pues se programa para que gane la local. Lo va a tener muy en contra Caroline Olivares. Pero el gran evento de esta semana, como no podía ser de otra manera, es el fantástico UFC 322, que se desplaza a Nueva York, al icónico Madison Square Garden, y que nos va a traer 2 peleas de campeonato. La primera de ellas por el peso mosca femenino, entre la actual campeona Valentina Shevchenko y la retadora Weili Zhang, ex campeona del peso paja. Y luego, pues en el cinturón masculino tendremos el enfrentamiento por el cinturón del peso welter entre Islam Makhachev, retador, y el campeón actual Jack Della Maddalena. 2 auténticos combatazos entre 2 luchadores que intentan ser dobles campeones, tanto Weili Zhang como Islam Makhachev, aunque no existe esa denominación realmente, porque la UFC ya no permite ser campeón en 2 divisiones a la vez, pero teniendo en cuenta que Makhachev era el campeón del peso ligero, aunque el poseedor actual es Ilia Topuria, y Weili Zhang era la campeona del peso paja y sube ahora con el objetivo de ser también campeona del peso mosca. 2 peleas que analizaremos en pocos minutos, porque antes vamos a ir desglosando uno a uno esos emparejamientos que tendremos en preliminares. Unas preliminares que abrirán con un enfrentamiento muy exótico. Mateus Camilo, el brasileño, se enfrentará a Blagoslav Slava Borshchev. Pelea muy interesante, pelea entre 2 luchadores bastante parecidos, luchadores con poder de KO. Viene de perder Camilo contra Gabe Green en mayo de este año. Debió enfrentarse en octubre a Abdulkarim Al-Sewadi, pero la pelea se cayó. Y Slava Borshchev pues viene en una trayectoria pues claramente descendente, con 2 derrotas consecutivas, Tom Nolan y Terence McKinney. Y en este combate pues prácticamente luchará por mantenerse en la UFC. Pelea muy igualada, pelea pues en la que yo me decanto por el brasileño, porque creo que tiene tanto poder de KO como poder para finalizar el combate en el suelo, pero en definitiva creo que va a ser una pelea bastante entretenida esta que abrirá el UFC 322. Por lo tanto, me decanto por Mateus Camilo, pero pelea muy divertida. Y no sé si será también divertida la siguiente pelea, porque en principio está muy despareja, y va a ser el enfrentamiento entre Eric Makónico y Baisangur Susurkaev, una pelea entre 2 luchadores muy diferentes. Makónico viene de ganar por decisión dividida a Cody Brandage, en una pelea en la que partía como no favorito, y Baisangur Susurkaev viene de ganar a Eric Nolan por mataleón en el segundo asalto, después de conseguir pues el contrato en la misma semana en el Dana White Contender Series con una actuación absolutamente increíble frente a Murtaza Talla, a quien finalizó con una patada al estómago en poco más de 3 minutos. Parte como claro favorito Baisangur Susurkaev, que es un peleador pues bastante divertido de ver, un peleador que está todo el rato sonriendo, movimientos poco ortodoxos, un peleador bastante variable, un peleador al que todavía pues no le hemos encontrado rival. Sí que es cierto que sufrió contra Nolan en los primeros minutos, luego consiguió el KO,
No sé dónde está el techo de Susurcae, que me parece pues un peleador, como comentaba, muy bueno y divertido de ver, pero puede ser que en alguna pelea deje de sonreír porque se le complique bastante, pero es una pelea muy buena esta, en la que debería ganar Susurcae por KO o de forma bastante cómoda. No sé cuánto le podrá complicar Macónico la existencia o la pelea a Baisangur, que entrena, pues por ejemplo, con Khamzat Chimaev, y una pelea que debería ganar el prometedor peleador ruso, invicto, récord 10-0 como profesional. Luego también tendremos a una gran favorita, que es Fatima Klein, que se enfrenta a la veterana Angela Hill, pelea del peso paja femenino. Fatima Klein, peleadora espectacular, para mí la mejor peleadora, una de las mejores peleadoras a nivel técnico de todo el roster femenino de la UFC. Una peleadora espectacular en el grappling, buena wrestler, buen boxeo, pequeña, sufrió cuando debutó, ¿no? En corto aviso contra Yasmin Jasudavicius, pero aquí en su división natural pues lo va a tener mucho más sencillo contra una veterana Angela Hill, que es experta, ¿no?, en complicar peleas, pero aquí pues la técnica de Fatima Klein debería imponerse. Fatima Klein, compañera de entrenamiento de Erin Blanchfield, y una peleadora que a mí me encanta por el buen nivel técnico que tiene. Luego tendremos el combate entre Pat Sabatini y Chepe Mariscal, un auténtico combatazo, uno de los más igualados de toda la velada. Pat Sabatini, experto jiu-jitero, Chepe Mariscal, un peleador más completo, buen grappler, buen wrestler, buen boxeador. Pat Sabatini, un luchador que en el suelo suele ir rápidamente a por la sumisión. Parte aquí como ligero favorito Sabatini, sobre todo teniendo en cuenta la racha, ¿no?, en la que se encuentra. Ganó, ¿no?, en su último combate en abril a Joe Anderson Brito. Ha ganado también varias peleas de grappling. Y Chepe Mariscal, pues por su parte, llega a este combate contra Pat Sabatini después de vencer a Ricardo Ramos por decisión unánime, y también ganó pues a Damon Jackson en verano del año pasado. Auténtico peleón este. Yo me decanto por Chepe Mariscal porque creo que es más completo. Creo que si la pelea se alarga va a imponer su estilo. Obviamente Sabatini es peligroso en el suelo, y si toma la espalda de Mariscal conseguirá pues posiciones de control, y seguro que amenaza con el mataleón. Es muy bueno Sabatini, pero yo confío en Chepe Mariscal. Creo que es más completo, como comentaba, y creo que si la pelea se alarga va a empezar a frustrar los planes de Sabatini, va a empezar a frustrar los derribos y va a empezar a imponer su boxeo. Me decanto por Mariscal, pero esta es una pelea prácticamente 50-50 cara a cruz. La que en principio no debería ser cara a cruz será la pelea entre Kyle Daukaus y Gerald Meerschaert. Kyle Daukaus, peleador que regresó a la UFC en su última pelea tras pasar por Cage Fury. Ganó a Michel Pereira por KO en el primer asalto, y ahora pues se enfrenta a Gerald Meerschaert partiendo como claro favorito. Gerald Meerschaert, un jiu-jitero de muy buen nivel, peligroso en el suelo, peleador que a pesar de parecer cansado desde el minuto 2 te puede aguantar perfectamente 15 minutos, te complica la pelea si no consigues finalizarlo en los primeros minutos. Y Daukaus también un peleador con buen grappling, largo, buen boxeo, más joven que Meerschaert, por eso parte como favorito. No sé si debería partir con tanta ventaja, pero obviamente Daukaus, con esa versión que mostró contra Michel Pereira, yo creo que aquí tiene lo suficiente para imponerse al veteranísimo Meerschaert. Luego tendremos enfrentamiento entre el invicto Malcolm Wellmaker y Cody Haddon. Cody Haddon era ese peleador que iba a enfrentarse en principio a Alexandre Topuria en el debut de Topuria en UFC. Salió de la pelea, se retiró Haddon, y finalmente pues Alex Topuria se enfrentó a Colby Cygness, a quien venció de forma clara. Haddon me parece un auténtico peleadorazo. Ganó a Argueta, ganó a Billy Brandt en el Contender Series por Mataleón en 3 minutos. Ahora pues se vuelve a la UFC tras un año en barbecho, y se enfrenta pues a un Malcolm Wellmaker que es una promesa a pesar de los 31 años que tiene. Un peleador que a mí me encanta,
un peleador completísimo, con poder de KO, un peleador muy carismático, con la cabeza muy bien amueblada, y una pelea muy buena, una pelea igualada, una pelea en la que yo me decanto por el norteamericano, y un auténtico combatazo este que tendremos en las preliminares. Y también combatazo que tendremos en preliminares, que perfectamente podría protagonizar o podría haber protagonizado una pelea principal de un Fight Night de los últimos meses, es el enfrentamiento entre Erin Blanchfield y Tracy Cortez. Erin Blanchfield, una de las promesas más importantes de las artes marciales mixtas femeninas, una de las peleadoras llamadas a ser campeona en este peso mosca en el futuro, y Tracy Cortez, pues una peleadora más de nivel medio, una peleadora que lo está haciendo bien en la UFC, que llega a este combate tras ganar a Viviane Araújo, pero se va a enfrentar a una Erin Blanchfield que es todo un terremoto, sobre todo en el suelo, un jiu-jitsu de primerísimo nivel, finalizó arriba o hizo muchísimo daño a Jessica Andrade, viene de ganar a Rose Namajunas hace pues poco más de un año, perdió con Manon Fiorot por esa diferencia de físico y de experiencia, y ahora pues se enfrenta a Tracy Cortez en un emparejamiento que para mí es bastante favorable para Blanchfield. Debería dominar la pelea tanto arriba como en el suelo. No descarto que Tracy pueda conseguir algún derribo, pero creo que las posiciones de control en el suelo van a ir en favor de Erin Blanchfield, que es una de mis peleadoras favoritas de la UFC, muy completa. Como comentaba, entrena también con Fatima Klein, que es más pequeñita, pero es muy buena peleadora con la que hacer sparrings. Y para mí está pues una pelea muy buena, una pelea de lujo para estas preliminares, al igual que el siguiente combate, que va a enfrentar a Roman Kopylov y Gregory Rodríguez, pelea del peso medio, de las 185 libras, como la siguiente, que es la que cerrará las preliminares, y un combate entre dos luchadores strikers. Roman Kopylov, un peleador muy completo, un peleador con poder de KO, con buen kickboxing, que llega tras perder contra Paulo Costa, y Gregory Rodríguez, un brasileño que parece lento, solo 33 años, aunque parezca mayor, que llega de ganar, o tras ganar a Jack Hermansson por KO en el primer asalto, con un gancho de izquierdas absolutamente increíble. Protagonizó un main event contra Jared Cannonier, a quien empezó ganando, pero luego acabó siendo remontado y finalizado en el cuarto asalto. Una pelea muy buena, una pelea entre dos luchadores muy parecidos. No creo que veamos derribos en este combate, y al ser a 3 asaltos, pues una de las peleas más divertidas de estas preliminares entre dos luchadores de la parte alta del ranking de la UFC. Muy igualada esta pelea, también prácticamente 50-50. Me decanto por Robocop, pero Roman Kopylov, sobre todo si la pelea se alarga, puede complicarle mucho las cosas al brasileño. Y ya en la última pelea de preliminares, que ya sabéis lo que esto significa en un evento numerado: fuego, explosión, intensidad, tendremos a Bonical enfrentándose a Rodolfo Vieira, el brasileño. Bonical, una de las promesas de la UFC, uno de los proyectos más importantes de la UFC. Un Bonical que se estrelló contra Renier de Rieder en mayo de este año, perdió el invicto, fue finalizado, se desinfló esa burbuja. Se enfrenta ahora al jiu-jitero Rodolfo Vieira, leyenda del Brazilian Jiu-Jitsu, peleador que viene de ganar a Tresean Gore, peleador galardonado en múltiples ocasiones a nivel internacional en competiciones de grappling. Una pelea también muy interesante, una pelea en la que parte como favorito Bonical, con esa incógnita de ver en qué estado se encuentra, ya no solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel mental. Una pelea interesante porque supondrá el enfrentamiento entre un wrestler y un grappler, por lo tanto la ventaja se la doy al wrestler, sabiendo que Bonical también es un peleador con buen grappling, un boxeo bueno, aunque a veces pues le falta volumen, intensidad, y Rodolfo Vieira, un peleador poderoso arriba, algo lento, pero sobre todo peligroso en el suelo. Aquí la incógnita es ver sobre todo si Bonical puede defender derribos. Si los defiende, yo creo que va a cansar mucho al brasileño, y ahí va a empezar
a imponer su ritmo. Si pierde Bonical, se estrella, ¿no? Definitivamente ese proyecto de futuro de la UFC. No sé cuánto confiará la compañía en estos momentos en Bo. Es un peleador que prometía mucho, es un peleador que decepcionó también mucho, sobre todo con el planteamiento, ¿no?, que ofreció frente a René de Ridder, que sobre todo tras su última derrota contra Brendan Allen, pues ha hecho que envejeza peor esta derrota o esta victoria contra Bonical, esta derrota de Nical contra René de Ridder, pero aún así, pues una pelea muy interesante, cierra las preliminares por un motivo concreto, y es que la UFC espera ver una actuación o una pelea espectacular con el objetivo, como siempre comento, de incitar a que el público, especialmente el público norteamericano, pues abone, ¿no?, lo que es el precio del pay-per-view, que no suele ser pues para nada bajo. Y luego ya en la primera pelea de la cartelera principal tendremos el regreso de Benoit Saint-Denis, que se enfrentará al asirio Benil Dariush. Beni contra Benoit, pelea increíble, pelea de peleadores top del peso ligero. Benoit Saint-Denis pues se ha caído un poco, Benil Dariush pues también ha perdido peleas claves en los últimos años, pero dos luchadores que hace 3-4 años estaban en la parte alta del ranking y que prometían muchísimo. Dos peleadores top del peso ligero, dos peleadores técnicos, sobre todo en el caso de Benil Dariush, muy fuerte Benoit Saint-Denis, un Benoit Saint-Denis que viene pues en un estado de forma buenísimo tras ganar a Mauricio Ruffi por Mataleón en el segundo asalto, en ese evento en París, y Benil Dariush pues se presenta a este combate después de haber ganado a Renato Moicano por decisión unánime. Pelea muy igualada, pelea entre dos luchadores muy distintos, un Dariush peligroso en el boxeo, un Benoit Saint-Denis que va a buscar llevar la pelea, el combate al suelo, y una pelea en la que yo quizás me decanto por Dariush, a pesar de que es más frágil que el francés, pero creo que tiene ese poder de KO. Benoit Saint-Denis ya ha sido noqueado antes. Y en definitiva una pelea muy muy interesante, que sobre todo en el caso de que Benoit Saint-Denis la gane puede ser, ¿no? Puede significar esa recuperación, ese empujón de nuevo para Benoit Saint-Denis, para volver a colocarse en el top y volver pues ya a entrar en la terna de esas peleas contra top 5 de la división de la UFC, de este peso ligero. Ya sabéis, Benoit Saint-Denis, peleador que por ejemplo estuvo a puntito de enfrentarse a Joel Álvarez, en lo que habría sido un auténtico combatazo. Joel finalmente subió al peso welter, por lo tanto la única opción que nos quedaría de enfrentamiento entre un español y Benoit Saint-Denis pues sería, en el caso de que le fuera muy bien al francés a corto medio plazo, pues un enfrentamiento futuro entre Ilia Topuria y Benoit Saint-Denis. Por el momento está lejos, lo único que hay ahora mismo cerca, o más cerca, sería el Dariush contra Ilia, y aún así está lejos. Por lo tanto, Benoit Saint-Denis, buscando entrar en el top 15, deberá ganar a Benil Dariush, parte como favorito. Veremos a ver si consigue imponerse el europeo a Dariush, que es un peleador muy querido por los fans de la UFC. Y otro de los peleadores que más está creciendo, que más carismáticos me parecen dentro de su división y también libra por libra, es el bueno de Carlos Prates, del peso welter, peleador del Fighting Nerds, que aquí se enfrenta al ex campeón Leon Edwards. Pelea, como comentaba, del peso welter entre dos top 10 de la división, el número 3 Edwards y el número 8 Prates. Auténtico combatazo, una auténtica peleaza esta que tendremos como segunda pelea de la cartelera principal. Un combate entre dos luchadores muy similares, dos luchadores que son prácticamente strikers. Carlos Prates, peleador muy largo, con esa maldad de hacer daño a su rival, entiéndase maldad, ¿no?, en el ámbito deportivo. Peleador también bastante viral, sobre todo por esa afición que tiene al tabaco, y un peleador muy bueno. Carlos Prates es un peleador muy bueno, muy explosivo, un peleador muy completo, peligroso en el striking, busca finalizar siempre, hacer daño,
y un luchador que para mí debería ganar esta pelea ante el ex campeón Leon Edwards, que viene de dar una actuación muy mala contra Sean Brady, una actuación en la que no mostró absolutamente nada. Leon Edwards, pues sobre todo famoso con ese KO increíble contra Kamaru Usman. Luego, pues ganó a Colby Covington, perdió contra Belal Muhammad en una victoria muy clara de Belal, y luego pues perdió contra Sean Brady por guillotina en el cuarto asalto, en una pelea en la que prácticamente no mostró nada. Por lo tanto, por esas dos dinámicas que tenemos tan distintas, a pesar de ser peleadores muy similares y que pues Edwards se ha enfrentado a lo mejor de la división, yo me quedo con el claro ascenso que viene pues teniendo Carlos Prates, y por esa búsqueda, ¿no?, del daño, del caos que tiene el brasileño, y además pues por supuesto por el campamento y por los compañeros que tiene de gimnasio en el Fighting Nerds, Carlos Prates. Y ya en la antepenúltima pelea de la noche tendremos a Michael Morales, posiblemente uno de los mejores peleadores ecuatorianos de la historia de las artes marciales mixtas, junto con Marlon Chito Vera, peleador invicto. Michael Morales se va a enfrentar a Sean Brady, peleador que, como he comentado antes, viene de ganar a Leon Edwards. Peso welter, de nuevo, pelea entre dos top 15 de la división. Michael Morales busca asaltar el top 10. Sean Brady, un peleador con un grappling increíble, buenísimo, y Michael Morales, un peleador muy completo, boxeo, wrestling, grappling, el futuro de las artes marciales mixtas, 26 añitos que solo tiene Michael Morales, y aquí se enfrenta pues a un Sean Brady que tiene una derrota, que fue contra Belal Muhammad, por lo tanto solo una derrota entre ambos, 36 victorias entre los dos luchadores. Hablamos de artes marciales mixtas top level, y una pelea muy complicada para Michael Morales, posiblemente la pelea más complicada que ha tenido el ecuatoriano en toda su carrera. Viene de ganar a Gilbert Burns, ganó también a Neil Magny, ganó a Jake Matthews, Max Griffin, ganó a Dan Fugit y a Trevin Giles en su debut en la UFC, pero estamos hablando de un Sean Brady que viene de ganar de forma clarísima a Leon Edwards, un Sean Brady que viene pues también de dominar a Gilbert Burns, de finalizar a Gastelum, que es algo que han hecho muy pocos peleadores en la UFC, y un peleador pues sobre todo peligroso en el suelo, con buen boxeo, pero habrá sobre todo diferencia a nivel físico. Michael Morales es un auténtico animal a nivel físico, es un peleador con muy buen wrestling, es un peleador que cuando siente que ha hecho daño busca finalizar, a veces comete algunos errores sobre todo de peleador joven, de peleador que se precipita en ciertos momentos, pero tiene una capacidad de mejora y un futuro increíble el ecuatoriano. Por lo tanto, yo aquí, a pesar de que parta como no favorito, me voy a decantar por la juventud, me voy a decantar por la explosividad de Michael Morales, y voy a decir que Michael Morales va a ganar al norteamericano Sean Brady en el Madison Square Garden. Y luego ya en la penúltima pelea de la noche, la primera disputa de cinturón, como comentaba antes, cinturón del peso mosca femenino, cinturón que posee actualmente Valentina Shevchenko. La retadora será Weili Zhang, ex campeona del peso paja de las 115 libras. Auténtico combatazo entre dos de las mejores peleadoras de artes marciales mixtas de toda la historia. Una pelea pues también prácticamente 50-50, una pelea en la que Valentina pues deberá sacar esas patadas altas tan peligrosas y que ya han hecho daño a Weili Zhang anteriormente. Weili Zhang debería buscar los derribos, intentar acortar la distancia con Valentina, cortar el ritmo a Valentina. Difícil prever quién de las dos conseguirá imponer su estilo. Una pelea muy complicada. A mí me encantan ambas. Me parece que Weili Zhang es un ejemplo de lo que debe ser un profesional de las artes marciales mixtas. Lo mismo digo, por supuesto, de Valentina. Y una pelea, pues, para mí
muy complicada de prever, muy difícil saber qué estilo se va a imponer al otro. Obviamente Shevchenko está compitiendo en su división natural, en su peso natural, Weilizan está subiendo de categoría. Aún así yo creo que va a ser una pelea muy pareja. Veremos a ver quién de las dos acusa más el cardio, la fatiga, si avanzan los minutos, pero en definitiva una pelea pues de élite, ¿no? En las artes marciales mixtas femeninas, una antesala perfecta para el gran combate de la noche, que nos ofrecerá el debut de Islam Makhachev en el peso welter, y será nada más y nada menos que para intentar arrebatar a Jack de la Maddalena el cinturón de campeón del peso welter. ¿Qué puedo decir de este combate? Islam Makhachev, peleador ruso, pupilo de Khabib Nurmagomedov, peleador que estuvo muy cerquita de enfrentarse a Ilia Topuria en el peso ligero. Subió finalmente Islam Makhachev tras la derrota de Belal frente a Jack de la Maddalena, y pues ahora se enfrenta al campeón oceánico de la división, uno de los mejores boxeadores, Jack Della, de la UFC actualmente, boxeador muy técnico, peleador muy fuerte, solo 2 derrotas, un peleador invicto en la UFC, 8 victorias consecutivas, no pierde desde 2016, Jack de la Maddalena solo ha perdido 2 veces y fueron sus 2 primeras peleas como profesional. A partir de ahí todo victorias, o lo que es lo mismo, 18 victorias consecutivas. Viene de ganar a Belal Muhammad, de arrebatar el cinturón, y ahora pues se enfrenta a Islam Makhachev partiendo como no favorito ante posiblemente el que sea el mejor peleador ruso de la historia reciente de las artes marciales mixtas. Ya sabéis, Rusia pues cuna de leyendas como Fedor, como Khabib, pero en cuanto a nivel técnico, en cuanto a nivel global de peleador, de deportista, de atleta, Islam Makhachev pues es posiblemente top 1, top 2 de peleadores rusos de artes marciales mixtas. Peleador que viene a instaurar una jerarquía en el peso welter después de dominar el peso ligero, luchador que estuvo pues tanto tiempo ligado al nombre de Topuria, en la que habría sido la pelea más importante de los últimos años en la UFC. Finalmente subió de división. Topuria se hizo con el cinturón que poseía anteriormente Makhachev, y una pelea que, a pesar de haberse alejado, pues ni mucho menos se olvida o se convierte en imposible. Siempre pues habrá rumores o estará la posibilidad de que se haga ese combate en el peso welter, en un peso pactado, peso ligero. Todo apunta a que si Islam consigue el cinturón, sea Ilia, si se da la pelea, el que suba al peso welter, pero todavía pues queda muchas defensas de título de Ilia en el peso ligero, y veremos a ver qué ocurre aquí entre Islam y Jack de la Maddalena, que para mí será un combate muy complicado el que tendrá Islam. Entiendo que se le dé como favorito, ha tenido tiempo para adaptarse a esta nueva división y adaptar su cuerpo a esta nueva categoría, pero estamos hablando de un campeón que lleva 18 victorias consecutivas, de un boxeador élite, un peleador muy fuerte, y una pelea muy complicada la que va a tener Islam Makhachev aquí contra Jack Della. Yo con la cabeza diría que Islam Makhachev va a ganar el cinturón. Yo creo que va a derribar a Jack de la Maddalena, que va a ganar por decisión, pero el corazón me dice Jack Della, porque creo que su boxeo va a molestar mucho a Makhachev. Creo que esa fuerza que tiene el australiano va a causar muchos problemas en Makhachev a la hora de derribar, que conseguirá derribos, pero se cansará más de lo que tiene previsto, y eso le va a hacer vulnerable arriba en el boxeo. Por lo tanto, para mí, una pelea mucho más igualada de lo que algunos creen, y creo que va a ser un auténtico peleón, y una pelea en la que yo me decanto por Islam Makhachev por muy poquito, aunque creo que le va a causar muchos problemas Jack de la Maddalena, y para mí no sería una sorpresa que Jack de la Maddalena subara una segunda derrota en el récord de Islam Makhachev. Si perdiera Makhachev, panorama jodido
con perdón de la expresión para el ruso, que sube de división después de abandonar el cinturón del peso ligero. Se quedaría ahí un poquito en tierra de nadie. Obviamente, dependiendo de cómo se diera esta pelea, tendría o no revancha inmediata, o incluso se podría plantear el bajar al peso ligero para enfrentarse a Topuria, aunque eso pues significaría dejar atrás todas estas rutinas de adaptación física a las 170 libras. Si gana Makhachev, pues se nos abriría un panorama de posible pelea entre Topuria e Islam. Sería una diferencia de tamaño muy grande. Sería pues obligar a Ilia a sumar bastante peso, lo que le haría pues más lento. Ya sería pues enfrentarse a un Islam que tiene una fisionomía mucho más adaptable al welter que la de Ilia. Para mí sería una desventaja muy clara para Ilia, pero esos horizontes pues están ahí. Pero por supuesto hay que esperar a este combate entre Javdela y Makhachev. Auténtico combatazo entre dos luchadores con mucho futuro por delante. Ocurra lo que ocurra, los dos van a dar mucho que hablar en el futuro. Creo que va a ganar Islam Makhachev, pero creo que la pelea está muy igualada y no me sorprendería en absoluto que Javdela Madalena ganara e incluso pudiera noquear a Makhachev con un golpe seco, duro, de los que nunca ha recibido Islam, porque nunca se ha enfrentado a un peso welter de la potencia, de la pegada y del boxeo que tiene Javdela Madalena. Por lo tanto, una pelea que es una incógnita, una pelea que va a protagonizar esta cartelera en el Madison Square Garden, que va a cerrar esta semana fantástica para las artes marciales mixtas. Una pelea y un evento que analizaremos en el siguiente programa, pero eso será ya la próxima semana. Por lo tanto, me despido por hoy, no sin antes daros las gracias, como siempre, por haber estado ahí, por vuestra paciencia, por dedicar vuestros minutos a este podcast, a este programa. Ya sabéis, ¿no? Un like, un me gusta, una suscripción ayuda muchísimo, incluso los comentarios. Agradezco con todo mi corazón el tiempo que dedicáis a escucharme semana a semana, mes a mes. Me despido, que tengáis muy buena semana. Vivan las artes marciales mixtas.